Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder estar conectados una vez más con el propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y hemos de hacerlo estudiando su santa palabra con este video tutorial que hemos titulado La voluntad de Dios en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a invitarle a iniciar conmigo con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una de las peticiones más relevantes que deberíamos hacerle a nuestro Padre Celestial. Y la base bíblica está en Salmo 143, versículo 10, que dice así: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a enfocarnos en la parte inicial del versículo, porque allí nos dice claramente cuál es una de las peticiones más relevantes que tú y yo deberíamos de hacerle a diario a nuestro Padre Celestial. Porque el texto dice: enséñame a hacer tu voluntad. Nosotros debemos de preguntarle a Dios el Padre cada día que nos enseñe a hacer, a cumplir su santa y divina voluntad. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver quiénes están en óptimas condiciones para hacer la voluntad de Dios. Y la base bíblica está en Juan 1, versículos 12 y 13, que dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En primer lugar, quiero que miremos que el texto 12 menciona en la parte final que hay algunas personas que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas personas, a las cuales el texto identifica como los hijos de Dios, son aquellos que no fueron engendrados de sangre, de acuerdo al texto 13, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. En otras palabras, el texto está hablando claramente, de acuerdo a la parte final, de aquellos que han sido engendrados por Dios, engendrados por el Espíritu Santo. Ellos que le recibieron, que creen en su nombre y que a diario reciben el bautismo nuevo y fresco del Espíritu Santo, son los que están en óptimas condiciones para hacer la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Entonces vamos a continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver a dónde comienza el Espíritu Santo la obra de nuestra transformación. Y la base bíblica está en Romanos 12, versículo 2, que dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que miremos que en la parte final del texto menciona que nosotros debemos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, porque recordemos que el tema de hoy está enfocado específicamente a la voluntad de Dios. Y luego dice el texto que el Espíritu Santo inicia su obra de transformación renovando nuestro entendimiento. Eso es muy importante entenderlo, porque el lugar
donde el Espíritu Santo comienza la obra de transformación en la vida del pecador, es en su entendimiento, es en su mente y en su corazón. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver a qué deben de aspirar todos los que han sido engendrados por el Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 3, juntamente con Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dicen así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vamos a empezar con el texto de Tesalonicenses, porque dice claramente en la primera parte del versículo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, los que han sido engendrados por el Espíritu Santo y reciben un bautismo diario del Espíritu Santo en su vida, tienen que aspirar a vivir una vida en santidad, apartándonos de fornicación, de adulterio y de todo tipo de pecado sexual, de acuerdo al primer texto. Sin embargo, el asunto no solamente se queda aislado en el contexto sexual, porque en el texto de Pedro encontramos que dice el versículo 2 en la parte final, que hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y en qué sentido hay que vivir conforme a la voluntad de Dios? Bueno, el versículo 3 dice que hay que dejar de practicar lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, todas las prácticas carnales que tienen que ver con el pecado y la maldad, aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo deben de renunciar a esas prácticas y llevar una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Con eso en mente, permítame avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver por qué a veces es mejor padecer injusticias aún haciendo las cosas de la mejor manera. Y la base bíblica está en Primera de Pedro 2, versículos 15 y 16, y Primera de Pedro 3, versículo 17. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Miremos en primer lugar el texto de Primera de Pedro capítulo 2, porque el versículo 15 inicia hablando de la voluntad de Dios. Dice allí: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. Es decir, es el plan de Dios para ti y para mí que vivamos para hacer el bien. Inclusive el texto 16 menciona como libres. En otras palabras, aunque somos libres para hacer con nuestra vida lo que queramos,
Dios nos está haciendo un llamado a no usar nuestro libre albedrío, nuestra libertad de elección, para hacer lo malo, más bien para practicar lo bueno. Y en ese contexto, el versículo de 1 de Pedro 3 agrega: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. En otras palabras, es mejor sufrir injusticias haciendo las cosas de la mejor manera, porque el texto concluye diciendo: si la voluntad de Dios así lo quiere. Prácticamente lo que el apóstol Pedro nos está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, es que en muchas ocasiones, aunque tú y yo hagamos lo bueno, practiquemos el bien, nos comportemos de la mejor manera, es muy factible que Dios permita que suframos injusticias, porque esa puede ser su voluntad para con nosotros. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. Así que con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver qué requisito es indispensable y necesario para obtener la promesa de la vida eterna. Y la base bíblica está en Hebreos 10, versículos 35 y 36, que dicen así: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Quiero que miremos en primera instancia cómo finaliza el versículo 36, porque dice allí: para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, escuchen bien, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, refiriéndose a la promesa de la vida eterna. Y en ese contexto, el requisito que es indispensable y necesario aparece al inicio del versículo 36, porque dice allí: os es necesaria la paciencia. Muy importante este detalle, porque la Biblia enseña en otro texto que aquellos que van a obtener la promesa de la vida eterna son identificados con la paciencia de los santos. Eso significa que alcanzar la santidad va de la mano con el desarrollo de la paciencia. Una va con la otra, y esto es necesario e indispensable para todos aquellos que van a vivir con Cristo por la eternidad. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver cómo deberíamos de reaccionar ante las adversidades, a sabiendas de que todas las cosas nos ayudan a bien. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el verso 18, que dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué interesante analizar este versículo en el marco de todas las adversidades y dificultades que experimentamos los seres humanos. Porque dice allí en la parte inicial: dad gracias en todo. Eso implica dad gracias aún en las adversidades, aún en las tribulaciones, aún en las injusticias, porque dice allí: esta es la voluntad de Dios. En otras palabras, que cuando tú y yo entendemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, tenemos que aprender a vivir una vida de agradecimiento a Dios independientemente de las circunstancias.
porque todas las circunstancias, sean buenas o sean malas, nos ayudan a bien. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que vamos a continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver en qué sentido los que caminan en la voluntad de Dios deben de ser una bendición en la sociedad. Y la base bíblica está en Efesios 6, versículos 5 y 6, que dicen así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Quiero iniciar puntualizando lo que menciona la parte final del versículo 6, porque dice allí, haciendo la voluntad de Dios. Debo recalcar que todo este video gira alrededor de esa grande enseñanza bíblica, que tú y yo vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos correctamente y de corazón, el texto 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. En otras palabras, vamos a servir no para ser vistos por los hombres o solo cuando estamos siendo monitoreados por los hombres. Los que vamos a hacer una bendición en la sociedad, cumpliendo con la voluntad de Dios, servimos de corazón sin que nadie nos esté monitoreando y sin estar haciendo alarde y publicando aquello que estamos haciendo. Esto es muy importante captarlo, porque Dios nos ha puesto en este mundo para servir y no para ser servidos, pero debemos de hacerlo de corazón sin estar buscando la aprobación de los seres humanos. Con eso dicho, estamos listos para el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que Dios anhela hacer con aquellos que viven para cumplir su voluntad. Y la base bíblica está en Hebreos 2, versículo 4, que dice así: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Notemos que el texto inicia hablando de Dios y culmina mencionando según su voluntad, porque vuelvo a enfatizar que todo este tema gira alrededor de hacer la voluntad de Dios. Y en este paso en particular, lo que Dios anhela hacer con aquellos que viven para cumplir su voluntad aparece en la parte inicial del versículo. Dice allí, testificando Dios juntamente con ellos. Esa expresión juntamente con ellos se refiere a ellos que viven para hacer su voluntad. Y lo que el texto está diciendo es que Dios anhela testificar, predicar, expandir su mensaje de salvación juntamente con los instrumentos humanos que viven para hacer su voluntad. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame avanzar ahora al paso final, que es el número 10, donde queremos ver qué deben de conocer los engendrados por el Espíritu Santo que viven para hacer la voluntad de Dios. Y la base bíblica está en Juan 7, versículos 16 y 17. Dice así: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiero que miremos que en el texto 16 el Señor Jesucristo menciona que la doctrina que Él predica no es de Él, sino de aquel que lo envió, refiriéndose a su Padre Celestial. Y en el texto 17, el Señor Jesucristo hace una conexión directa entre la doctrina de Dios y aquellos que viven para hacer su voluntad. Porque el texto dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. En otras palabras, cada persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y que a diario se sigue llenando de la presencia y la plenitud del Espíritu Santo, debe de conocer la doctrina de su Dios. Debe conocer el mensaje que Dios ha dejado para esta generación. Debe conocer el mensaje de los 3 ángeles y obviamente debe de involucrarse para darlo a conocer a todos aquellos que no lo han conocido. Porque los que son engendrados del Espíritu Santo también son guiados por el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que permítame repasar contigo rápidamente los 10 pasos que hemos analizado en este video tutorial. Y lo primero que mencionamos fue que una de las peticiones más relevantes que deberíamos de hacerle a nuestro Padre Celestial es que nos enseñe a hacer su voluntad. Y que las personas que están en óptimas condiciones para hacer la voluntad de Dios son aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo. Vimos también que el Espíritu Santo inicia su obra de transformación en la vida del pecador, en su mente, en su entendimiento y en su corazón. Otro punto importante que mencionamos fue que las personas que han sido engendradas por el Espíritu Santo deben de aspirar a la santidad en todas las áreas de su vida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vimos también que cuando nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios y hacemos las cosas de la mejor manera, es factible que Dios permita que suframos injusticias, porque hay escenarios en nuestra vida donde eso es la voluntad de Dios. Por otro lado, analizamos que todos aquellos que vivimos para hacer la voluntad de Dios y que queremos obtener la promesa de la vida eterna, tenemos que desarrollar un requisito indispensable y necesario, que es la paciencia. Y que nosotros que vivimos en este mundo para hacer la voluntad de Dios, debemos de aprender a ser agradecidos a Dios en todo, aún en las adversidades, aún en las tribulaciones, porque hemos aprendido en la palabra que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Otro punto importante que vimos fue que los que vivimos para hacer la voluntad de Dios debemos de servir no al ojo, sino como sirviendo a Cristo. Eso implica que servimos no cuando nos están monitoreando ni para ser vistos por los hombres, sino que servimos de corazón para honrar y glorificar a nuestro Dios. También estudiamos que lo que Dios anhela hacer con aquellos que viven para cumplir su voluntad es testificar juntamente con ellos. Y lo último que mencionamos fue que los que son engendrados por el Espíritu Santo y viven para hacer la voluntad de Dios, tienen que conocer la doctrina que es de Dios,
porque el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que con eso en mente, quiero despedirme animándole a que usted viva el resto de su vida para hacer la voluntad de Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y mientras tú y yo seguimos en nuestro proceso de santificación, quiero que sepas que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos con la intención de regresar pronto y poder compartírselo. Así que mientras tanto, que Dios a usted le siga bendiciendo y manténgase conectado.